Hola peleros, si eres un fanático de la tecnología o has echado un vistacillo de cerca a las últimas novedades de Microsoft que han llegado este año al mercado, seguramente habrás visto que existen dos modelos nuevos de Surface Pro, el Surface Pro 7 y también el Surface Pro X. Dos modelos de dispositivos que, a pesar de que podrían tener muchísimas similitudes, o por lo menos es lo que nos podría hacer pensar, tienen más diferencias de las que podría parecer en un primer momento y que pueden determinar qué dispositivo es para ti. He estado probando durante las últimas semanas tanto el Surface Pro X como el Surface Pro 7. Están las reviews ya publicadas en el canal, o sea que puedes ver la review completa de cada uno de estos dispositivos e incluso puedes ver el unboxing del Surface Pro 7 con todo el contenido de su caja. Y mi propuesta hoy aquí en esta mesa de análisis es contarte cuál de los dos me quedaría yo para mi uso personal, compararlos, ver un poquito sus diferencias y similitudes y sobre todo recomendarte el que más te pueda encajar a ti en función del uso que vayas a darle. ¿Te convence? Venga, pues vamos a ello. Bueno, voy a separar las cajas así brevemente, que las voy a quitar ahora ya en un momentito de la mesa porque ocupan mucho espacio. La caja del Surface Pro 7 ya la visteis en su momento en el unboxing que hice, de hecho está publicado en el canal, así que podéis ir corriendo a verlo. Y la caja del Surface Pro X no os la había enseñado hasta el momento, pero bueno, es exactamente igual y dentro lo único que lleva es la información relevante del producto y también va a llevar el cargador, que es exactamente el mismo que el del resto de modelos de Surface de última generación, el Surface Laptop 3, Surface Pro 7 y Surface Pro X, todos llevan el mismo cargador de 65 vatios. Voy a sacar este apartadito en el que tenemos lo que sería la información del producto porque os quiero enseñar un pequeño accesorio que por primera vez incluyen los Surface, que es este pinchi de aquí, esta pequeña herramienta de extracción SIM. Gracias a ella vamos a poder acceder a una ranura especial que tiene el nuevo Surface Pro X, de la que os hablaré un poquito más tarde, pero la voy a dejar fuera y preparada para poder acceder luego a ella sin tener que enrollarme abriendo la caja más tarde. Dicho esto, vamos a empezar a compararlos, que es para lo que estamos aquí. Porque claro, ¿en qué momento se les ha ocurrido a la gente de Microsoft lanzar dos tablets que son prácticamente iguales y que siguen la estela de una exitosa familia Surface Pro que ha enamorado a miles y miles y miles y miles de usuarios en todo el mundo, y entre ellos yo me incluyo porque soy un fan absoluto de Surface? En un mismo año, dos modelos muy similares, a la par con muchas diferencias, que lo que hace es que nos obliga a nosotros, a los que los vamos a comprar, a elegir entre uno u otro, muchas veces sin saber muy bien cuál es el que nos va a encajar mejor. Yo estoy aquí para responder a esa duda que seguramente tengas: ¿cuál de los dos me compro? ¿Cuál de los dos elijo? Y sobre todo, ¿cuál de los dos elijo para asegurarme de que estoy eligiendo bien y que luego dentro de unos meses no me voy a arrepentir de haberme comprado uno u otro? Y para eso voy a empezar introduciéndolos brevemente y contándoos cuáles son sus características más relevantes, o por lo menos diciéndoos una pequeña pincelada de qué tienen nuevo estos modelos. Y empiezo con el Surface Pro 7, porque quizá es el más continuista de todos los modelos que hemos tenido. Esta es la herencia del Pro 6 del año pasado, es la herencia del Surface Pro, Pro 4, Pro 3, incluso el Surface Pro 2 original con el que se lanzó esta gama, y cuya única diferencia respecto a la anterior generación es una mejor capacidad de batería gracias al procesador que lleva incorporado, que es un nuevo procesador Intel Core de 10ª generación, que en este caso se puede elegir entre un i3, un i5 o un i7, y que con su arquitectura, que es bastante más pequeña en tamaño de nanómetros, va a permitir que tenga más eficiencia pero también menos consumo de batería. Quizá esa sea una de sus grandes novedades, porque en términos de diseño sigue siendo exactamente igual que el de la anterior generación, y lo único que ha incorporado y que es diferente respecto a los modelos anteriores es que por primera vez tenemos un puerto USB tipo C, que hasta el momento no existía en los Surface y que le va a dar mucha versatilidad. De hecho, sigue siendo un tablet, porque tú cuando te compras este dispositivo te compras el tablet Mondo y Lirondo. Dentro de aquí vamos a tener toda la circuitería, tecnología, gráficos, procesador y todo lo que hace falta para que sea un tablet y un ordenador totalmente útil. Lo que se compra por separado son estos dos accesorios que la gente de Microsoft me ha enviado, pues porque sí, probar un Surface Pro sin estos dos accesorios es prácticamente una obra imposible, pero bueno, que sepáis que este es el Type Cover, Signature Type Cover, que está recubierto con el tejido alcántara, que es un tejido que Microsoft lleva utilizando muchos años y que a mí personalmente me tiene enamorado porque da una calidez muy chula a la hora de escribir, y sobre todo también que lo han mejorado con un trackpad de cristal, que hasta el momento eran de plástico y en esta generación son de cristal. Esto se coloca de forma magnética en la parte inferior, de hecho es súper resistente, aunque a mí me da un poquito de miedo siempre hacer la prueba, y para utilizarlo desplazamos el kickstand de la parte trasera, que es esta pequeña
piececita de aquí abatible, este pequeño stand abatible que nos permite colocarlo en la posición que nosotros queramos. En el caso del Surface Pen va colocado aquí en un lateral magnéticamente y luego os detallaré un poquito más sobre él. En la otra mano, ¿qué tenemos? El Surface Pro X, y Surface Pro X quizá es bastante más curioso que el Surface Pro 7, porque mientras el otro tiene muy poquitas novedades, esto es una auténtica promesa dentro del mundo de la informática. ¿Por qué es una auténtica promesa? Bueno, pues porque es el primer ordenador o el primer tablet ordenador que tiene en su interior una estructura ARM, y eso significa que en vez de tener un procesador Intel, tiene un procesador propio desarrollado por Microsoft en colaboración con otra empresa muy conocida que se llama Qualcomm y que está especializada en hacer procesadores para móviles. ¿Esto qué significa? Que la arquitectura que tenemos en su interior es la misma arquitectura que utilizan los teléfonos móviles, y eso va a suponer que tenga unas ciertas limitaciones, pero también unas ciertas ventajas, como por ejemplo la capacidad de la batería, el que no necesita un ventilador que consuma energía, o que en términos de diseño es más ligero, es más bonito, es más chulo. O sea, a mí personalmente me parece que el diseño de este equipo es bastante más chulo. Sí que es verdad que dentro de la caja tenemos exactamente el mismo concepto. Lo que tenemos es el Surface Pro X, o sea, nos compramos el Surface Pro X con su tecnología dentro y demás, y para darle sentido al producto necesitamos comprarnos este accesorio adicional que se llama Signature Type Cover Edition o no sé qué, que bueno, que el caso es que esto es un teclado adicional en el cual ya no solamente nos vamos a encontrar el teclado y el touchpad, sino también un pequeño espacio para guardar el nuevo Slim Pen, que es este lápiz que está pensado para poder hacer esbozos y demás. Es un lápiz que se recarga colocado en esta zona de aquí, como por ejemplo lo hacía Apple con el Apple Pencil en sus últimos iPad Pro, y que se coloca de forma magnética igualmente a la parte inferior y es súper resistente. Bueno, pues este sería el otro concepto, que igualmente funciona con el mismo diseño, mismo kickstand, y la única diferencia principal que tiene es eso, el procesador. Así que una vez que os he presentado ambos y que os he contado cuáles son sus posibilidades en términos de hardware como tal, vamos a compararlos de verdad. Vamos a detallar sus cositas, vamos a detallar cada una de las cositas que llaman la atención de estos modelos y vamos a elegir entre uno u otro en función de para qué usuarios están orientados. Todo esto basado un poco en mi experiencia en general, porque los he estado probando durante mucho tiempo y al final sé muy bien cómo se comportan, sé muy bien para qué usuarios van destinados y sobre todo sé a cuál le he sacado más partido yo. Lo primero, en términos de rendimiento, y aquí es donde está la primera diferencia. Ya sabéis que este lleva procesadores Intel, mientras que este lleva un procesador de Qualcomm ARM que en concreto se llama Microsoft SQ1 y que es un procesador que se ha desarrollado específicamente para este dispositivo en concreto. Esto es una de las cosas que yo llevo pidiéndole a fabricantes como Apple desde hace muchos años. Apple, por ejemplo, en los iPad, en los iPhone, en los iPod, en todos los modelos que tienen el sistema operativo iOS, llevan años integrando procesadores propios que son una auténtica bestia. No hay nada más que ver el nuevo Apple A13 Bionic que lleva el iPhone 11 Pro, por ejemplo, que es una bestia en términos de rendimiento y que ojalá verlo algún día integrado en uno de los MacBook de Apple, porque la verdad es que tiene un rendimiento muchísimo superior que los procesadores de Intel y creo que en la realidad nos daría muchísima más potencia. ¿Qué pasa? Que se ha desmoronado un poco esta idea que yo tenía de le pones un procesador móvil a un ordenador y ya tienes potencia de la leche. Bueno, pues no es tan así, hay que modificar la arquitectura y modificar la arquitectura significa tener muchos problemas de compatibilidad, que es el que tiene el Surface Pro X. En términos de rendimiento bruto, ambos se comportan exactamente igual. Quizás sí que os diría que los gráficos en el Pro X funcionan bastante mejor que los gráficos en el Pro 7, sobre todo en las versiones más humildes. Pensad que todos los modelos del Pro X llevan exactamente el mismo procesador, el Microsoft SQ1 desarrollado en colaboración con Qualcomm, y todos tienen la misma gráfica, mientras que en este modelo de aquí todos tienen la gráfica dedicada de Intel y que está incorporada directamente en el procesador, pero como el procesador puede ser un i3, un i5 o un i7 de última generación, de décima generación, pues hay muchas diferencias en rendimiento entre los diferentes modelos. De hecho, normalmente nosotros podemos probar el intermedio, este de aquí es un procesador Intel Core i5 y el resultado en la comparativa es que en fuerza bruta el Surface Pro X es bastante más potente en los términos, por ejemplo, de rendimiento gráfico para jugar algún juego, maquetar alguna opción en concreto. Pero sí que es cierto que el problema de compatibilidad viene con las aplicaciones y esto se debe a que la arquitectura ARM24 de este dispositivo no te permite instalar la gran mayoría de aplicaciones que sí que te permite instalar un Windows tradicional como este. Para que os hagáis una idea, esto es un Windows descafeinado o un Windows desnatado. ¿Por qué? Porque no podemos instalar aplicaciones más que de la tienda de aplicaciones del propio Microsoft que está instalada y preinstalada en el dispositivo. Tenemos acceso a la tienda Microsoft Store y desde aquí podemos descargar las principales aplicaciones: Spotify, Netflix, algún que otro juego, como por ejemplo podría ser Minecraft, la suite de Office, pero bueno,
bueno, en general no hay tantas opciones ni opciones tan abiertas como las que podemos, por ejemplo, encontrar en internet, en páginas de desarrolladores propios o que podemos encontrar en otro montonazo de plataformas. Bueno, pues ahí es donde nos vamos a encontrar la limitación más grande y por lo menos la mayor diferencia que te vas a encontrar entre estos dos modelos. ¿Y por qué te estoy contando esto? Bueno, pues porque si estás pensando en comprarte un ordenador para hacer los trabajos del cole o para hacer cualquier documento en Office o para navegar por internet o para hacer cosas por el estilo, el Surface Pro X es brutal, claro. El problema es si estás buscando un dispositivo muy portátil, muy convertible, un convertible que al final pueda ir en cualquier mochila y que pueda ir en cualquier sitio con el que puedas hacer trabajos de creatividad un poco más avanzados, como por ejemplo editar fotografía, editar vídeo, hacer un maquetado 3D, cosas así. Claro, pues aquí el tema ya sí cambia, porque por ejemplo el Surface Pro 7, al ser un dispositivo con un procesador Intel y con una arquitectura de ordenador, sí que es compatible con todas esas aplicaciones que todos conocemos, como por ejemplo Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere para editar vídeo o incluso aplicaciones un poco más dedicadas como AutoCAD, por ejemplo, que te sirve para crear mapas o diseños en 3D que son la leche. Sin embargo, el Surface Pro X, como tiene una arquitectura de smartphone, pues no tiene compatibilidad con estas aplicaciones, igual que sí que las tiene, por ejemplo, el Pro 7. Aquí tendrían que Adobe hacer una adaptación, tendría Adobe que adaptar a la nueva arquitectura su aplicación, como podría ser Illustrator, como podría ser Photoshop, para que podamos descargarlas y ejecutarlas. O sea, es la misma limitación que hemos tenido durante años y años y años en el iPad que tenía una arquitectura de teléfono a pesar de que le pusiesen un teclado, y que es justo lo que criticábamos de ese modelo y alabábamos de Microsoft. Es decir, durante muchos años yo he dicho que el iPad era la leche, pero que un Surface Pro le daba 150.000 vueltas porque aquí puedes instalar en un sistema operativo de ordenador completo todas las aplicaciones que quieras. Y el nuevo Surface Pro X es un paso atrás. ¿Por qué? Porque es un iPad. Aquí no puedes descargar las aplicaciones que quieras, sino solamente aquellas aplicaciones que sean compatibles con la arquitectura ARM24 y que los desarrolladores hayan adaptado al dispositivo en concreto. La pega y la comparativa entonces está más con el iPad Pro que con el Surface Pro 7 como tal, porque son dos conceptos de producto totalmente distintos. Este de aquí es un ordenador en todo su formato y en todo su esplendor, y esto es un absoluto ordenador Windows con el que tú puedes hacer todo lo que te imagines, y esto es un Windows desnatado que se parece más al iPad Pro en términos de productividad, salvo que con los años Apple ha conseguido ganarse la confianza de los desarrolladores y sobre todo eso va a suponer que no tengamos en este Surface Pro X otras aplicaciones que sí tenemos en el iPad, como por ejemplo LumaFusion, que podría ser un sustituto, por ejemplo, al Adobe Premiere o al Final Cut Pro 10 de la gente de Apple, y que no deja de ser un editor de vídeo muy específico para el iPad que no existe, por ejemplo, en el Surface Pro X, o sea que, por ejemplo, editar vídeo de manera profesional en este equipo no va a ser posible. O por ejemplo en edición de fotografía, que el iPad Pro tiene una aplicación maravillosa que se llama Pixelmator Photo, que no podemos descargar aquí, pero tampoco tenemos otra alternativa propia de la gente de Microsoft. Así que ahí ya os vais haciendo idea del contraste. Aquí tenemos menos aplicaciones, aquí tenemos un ordenador completo, así que ya tenemos ahí una diferencia clarísima, que nos va a hacernos decantar por uno o por otro. Pero ojo, que todavía quedan más diferencias, ¿eh? Le voy a quitar a este el teclado porque vamos a ver un poquito el diseño. En este caso, el diseño tiene este aspecto que no ha cambiado prácticamente nada respecto al de la anterior generación. Bueno, prácticamente nada, no ha cambiado absolutamente nada respecto al de la anterior generación. Y aquí quiero hacer una pequeña mención, porque este equipo sigue manteniendo ese aspecto de línea recta, sigue siendo un mazacote de aluminio anodizado, tiene unas pequeñas aberturas en esta parte superior que le dan salida a través de todo este lateral periférico a la ventilación del equipo para que pueda respirar sin absolutamente ningún problema y disipar el calor que va generando el procesador. Y en la parte trasera tenemos el kickstand bajo el cual se integra una pequeña ranura para incluir una tarjeta micro SD. No tenemos un lector de tarjetas como tal, no tenemos un lector de tarjetas SD de las cámaras, pero sí un espacio para una micro SD a través del cual podemos ampliar el almacenamiento del equipo. Esto es así, y luego además la pantalla se ha mantenido exactamente igual. Seguimos teniendo las mismas 12,3 pulgadas de pantalla con unos marcos bastante generosos en los laterales que ya nos hacen a la idea de que la orden de este equipo es ser más continuista respecto al modelo anterior y no tanto una innovación como sí que ha ocurrido
con el Surface Pro X, del que os voy a hablar un poquito ahora. Pero sí que es cierto que Microsoft ya ha demostrado en anteriores generaciones que esto es un equipo que funciona, que es un equipo que en terrenos profesionales marca muchísimo la diferencia y que si ya tienes un dispositivo que funciona, poco puedes tocarle para que siga mejorando. En este caso, yo lo único que habría deseado de este producto es que apurase más los marcos. ¿Qué pasa? Que para apurar los marcos y para hacer un dispositivo más pequeño ya estaba el Surface Pro X, que en este caso tenemos un ordenador que es totalmente eso que le estamos pidiendo al Surface Pro 7. Tenemos una pantalla bastante más apurada en los marcos. Esto significa que se acerca mucho más a los límites de lo que sería el equipo y deja de ser simétrico, porque por ejemplo este lateral es bastante más delgado que la parte superior y que la parte inferior. Aquí han podido encasquetar en un mismo tamaño que el Surface Pro 7 una pantalla de 13 pulgadas, que eso significa que es una pantalla mucho más grande en la que podemos ver mucho más contenido. Bueno, pues exactamente eso es lo que ha hecho Microsoft, pero es que además lo han hecho más delgado, más ligero, lo han redondeado muchísimo más para que sea un equipo más redondeadito, con unas figuras y unas líneas un poquito más delicadas, y sobre todo en la parte trasera también han conseguido que mantenga ese aspecto un poco clásico de los Surface con el aluminio anodizado y que no deje de parecer un Surface a pesar de que tenga un concepto y una línea de diseño bastante diferente, con menos marcos rectos y tal, sino que sea un dispositivo más redondeadito en casi todos los cantos. De hecho, en las sensaciones en la mano me recuerda mucho, inevitablemente, al iPad Pro de 12,9 pulgadas de última generación. ¿Qué más diferencias hay? Si levanto el kickstand, que es esta patita de la parte trasera, aquí no tenemos esa ranura de las que os hablaba antes para meterle una tarjeta SD y poder ampliar el almacenamiento. En su contra, lo que ha hecho la gente de Microsoft ha sido incluir una pequeña patita aquí que podemos abrir pulsando con este pulsador que os he enseñado antes, bajo la cual podemos hacer dos cosas. La primera de ellas es cambiar la memoria SSD, que está justamente aquí. Como veis pone 256 GB y aquí es donde se encuentra la memoria SSD del equipo. Podemos cambiarla desatornillando, sacándola y poniendo una nueva memoria que podamos utilizar. Y aquí abajo tenemos una de las grandes novedades de este equipo, que es, por supuesto, la conectividad LTE. Porque sí, el Surface Pro X es un dispositivo pensado para trabajar en movilidad, es un dispositivo que está pensado para llevárnoslo a trabajar a cualquier sitio y que nos acompañe en cualquier momento. Por eso le podemos meter una tarjeta con un plan de datos, por ejemplo, de cualquier operador, de Vodafone, de Movistar, de Orange, de Pepefone, de Yoigo o del que vosotros queráis, y tenerlo conectado a redes LTE para estar siempre conectados a internet y poder hacer nuestras tareas independientemente de dónde estemos, ya sea que estemos en casa y se nos caiga el wifi y seguir trabajando, salgamos a la calle a un parque y podamos seguir trabajando, nos vayamos de viaje a un hotel y no queramos conectarnos a la red wifi del hotel, nos vayamos a un McDonald's y no queramos conectarnos a la red wifi pública que tiene el McDonald's, porque a saber quién está conectado ahí y qué trato se le puede dar a nuestra información. Bueno, pues todo eso se solventa con este pequeño espacio en el que podemos meter aquí una tarjetita, y que esto es una novedad que por primera vez se ha incorporado en los Surface. En este caso tenemos conectividad, por supuesto, 4G LTE, y va a suponer que tengamos una conectividad muy rápida. Es una inclusión interesante y que también marca la diferencia, igual que lo hacía por ejemplo con el tema de las aplicaciones en modo negativo. El que tenga esta posibilidad de meterle una tarjeta SD lo hace en modo muy positivo, y aquí ya tenemos otro parecido más a los iPads de Apple, que como tienen también esta misma arquitectura de teléfono móvil, pues son compatibles con este tipo de cositas, que por ejemplo los ordenadores con arquitectura de ordenador de verdad, con su procesador Intel y tal, no son compatibles. Y último apaño y última mención en el terreno de la conectividad, donde también tienen diferencias. Ya os he hablado de la conectividad 4G LTE, pero por ejemplo el nuevo Surface Pro X no incorpora conexiones USB tipo A. Estas son las típicas conexiones USB grandotas que tenemos en prácticamente todos los ordenadores de hoy en día, mientras que este dispositivo de aquí sin que la incorpora, porque al ser más gordito pues entra con más facilidad. Este dispositivo en cambio tiene en este lateral dos conexiones USB tipo C, dos conexiones USB tipo C que nos van a servir para conectar accesorios, pantallas y todo lo que haga falta. El Surface Pro X tampoco tiene conexión mini jack de 3,5 milímetros, y en su lugar en ambos modelos se ha incorporado la conexión Surface Connect, que es una conexión propietaria magnética que lleva teniendo la gente de Microsoft desde sus primeras generaciones y que nos permite recargarlo, pero también conectarnos a otros accesorios propios, como por ejemplo el Surface Dock, que es un dock en el que vienen un montonazo de conexiones USB, HDMI, DisplayPort y etcétera de conexiones que amplían muchísimo el rango y las posibilidades de estos equipos. Y ahora que ya os he contado cuáles son sus diferencias y que os he contado todo
todo lo que tenéis que saber básicamente sobre estos dispositivos antes de decantaros por uno u otro, os voy a contar yo por cuál me decanto, cuál de los dos es el que más me gusta y cuál de los dos sería el que yo me compraría. Ojito, porque aquí esto es una opinión súper personal mía y que puede discrepar mucho con vuestra opinión personal, pero yo, por ejemplo, a nivel persona, a nivel usuario, tengo todos mis datos almacenados en Office 365. Utilizo Office 365 con una cuenta de apleros, de carácter pues empresarial, en la que tengo Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams, Word, Excel, PowerPoint y todas y cada una de las herramientas profesionales que tiene la gente de Microsoft a disposición de los usuarios. Eso significa que el Surface Pro X lo puedo utilizar sin problemas para trabajar con mi correo, para trabajar con mis documentos, para trabajar con todas y cada una de las herramientas de Microsoft que están integradas en Office 365. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la nube. Esto supone que yo lo único que necesito en mi día a día para trabajar y demás es la aplicación de Firefox, que es un navegador para entrar, por ejemplo, en mi correo, para entrar, por ejemplo, en lo que sería mi banco, para entrar en las noticias y demás, y luego una aplicación que yo utilizo mucho que se llama Franz, y Franz es una aplicación en la que puedo aunar ya no solamente mi correo electrónico de Outlook, de Office 365, sino también mi cuenta de Telegram y también mi cuenta de WhatsApp. Desde aquí, sencillamente puedo controlar todas y cada una de mis comunicaciones con absolutamente todo el mundo, con los 3 servicios que más utilizo a lo largo del día. Que esta aplicación sea compatible también con la plataforma ARM ha supuesto que yo no tenga ningún problema de compatibilidad con el dispositivo. También es verdad que yo para editar fotografía utilizo Pixelmator Photo en el iPad y ya he mencionado que no está disponible en este dispositivo y sobre todo también menciono que no hay ninguna alternativa que sea así reseñable para editar fotografía de forma sencilla, igual que tampoco es compatible con Photoshop. Y por ejemplo, para editar vídeo yo tampoco lo hago en el iPad, lo hago en el MacBook, y lo hago en el MacBook utilizando Final Cut, y sin embargo tampoco tengo Final Cut en el Surface Pro 7, así que no tengo ningún motivo para pasarme al Surface Pro 7. En términos personales, el Surface Pro X es un dispositivo que me gusta mucho, es un dispositivo que cumple más que de sobra con mis necesidades y es un dispositivo que yo he utilizado mucho y muy a gusto durante estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque tiene más batería que el Surface Pro 7, porque tiene una pantalla más grande, porque tiene una pantalla muy brillante y muy luminosa para usarla en cualquier lugar y porque la conectividad 4G me ha salvado la vida. De hecho, no quería dejar de enseñaros una aplicación muy guay que a mí me encanta de los Surface y que viene incluida en esta última generación. Se llama Surface Whiteboard, Microsoft Whiteboard o algo así. Está conectada con la cuenta de Office 365 y nos permite hacer esbozos en la pantalla, nos permite hacer esbozos utilizando el Surface Pen. En este caso, el Surface Pen en el Pro X viene integrado en lo que sería la fundita, por decirlo de alguna manera, y se recarga a través de recarga inalámbrica. Esa es otra también de las diferencias, porque por ejemplo el Surface Pen de anterior generación, que es este de aquí, tiene un aspecto un poquito más redondito, pero sin embargo lo que lleva en su interior es una pila que se encarga de darle la energía. Pues bueno, depende un poco de tu uso. Sí que es verdad que el lápiz plano es bastante más incómodo de utilizar durante periodos prolongados que el lápiz redondito, que tiene un agarre más natural, pero yo personalmente agradezco que el lápiz plano lleve una batería que se recarga y sobre todo que se guarda dentro del dispositivo con tanta facilidad, o sea que tampoco va siempre rulando en todo momento. ¿Cómo funciona Whiteboard, que os estaba hablando antes de ello? Pues simplemente pulsas una vez en la parte superior del lápiz, se te abre y entonces puedes empezar a crear esbozos. Y esto a mí me mola un montón, porque tú en este momento coges y haces una figura, o sea, un cuadrado, y te hace la corrección y te crea un cuadrado. Haces un triángulo y te hace un triángulo. Haces un círculo y te hace un círculo perfecto. O más guay todavía, mira, que todavía me quedan cosas por enseñaros. Mira, si tú coges este cuadrado y coges y le pones una línea en medio, te hace una tabla. Si le pones otra línea así, puedes ir deslizándote por la tabla y puedes ir escribiendo y te va adaptando las celdas para que puedas escribir sobre ellas. Esto es súper guay para presentaciones y yo le he sacado muchísimo partido. Así que Whiteboard es una de esas herramientas que me mola utilizar con el Surface Pen y es una de las opciones que le he encontrado y una de las funcionalidades que me molan. Ahora, esto no es un dispositivo para todos, ya os lo he dicho, esto es un dispositivo para los que estamos acostumbrados a trabajar en la nube con todas y cada una de las cosas. Si sin embargo estás buscando un ordenador de verdad con el que trabajar en todas y cada una de estas cosas que ya te he contado, pero adicionalmente poder hacer edición de vídeo, edición de fotografía, utilizar aplicaciones profesionales y trabajar en otro entorno completamente diferente al que es de la productividad y al que es salir de paseo constantemente con tus equipos, entonces el Surface Pro 7 es otro rollo y seguramente te dé bastante más versatilidad en este sentido. Es difícil elegir entre uno u otro porque depende también de tus necesidades. El más completo sin duda es este de aquí y esto es un medio camino que intenta conseguir llegar a la experiencia de
de un ordenador, pero con una arquitectura de smartphone. Todavía le falta mucho recorrido y sobre todo el Apple iPad le lleva muchísima ventaja porque Apple tiene el favor de esos desarrolladores que están diseñando montones de aplicaciones súper útiles para el iPad que de momento el Surface Pro X carece de ellas y esto es muy reseñable. Y hablemos de precios, Surface Pro X sin el teclado, ojo, solamente el tablet, desde 1.199 euros en España la versión más básica hasta 1.499 euros la versión más cara. Luego para el teclado puedes elegir entre dos modelos, tienes un teclado que es solamente el teclado como tal y que cuesta 149 euros y luego tienes este teclado especial que incluye también el Slim Pen que tiene un precio de 294 euros, o sea, hace 300 pavos de teclado, ojito porque aquí la compra es bastante cara. Eso sí, los teclados de Surface son una maravilla, con el touchpad de cristal y con unas teclas que da gusto escribir con ellas porque tienen mucha separación, muy buen recorrido, hacen que escribas rápido, bien, sin equivocarte, es un gustazo. Luego, por otra parte, el otro modelo, el Surface Pro 7, aquí depende un poquito más de la versión que te compres, un Intel Core i3, un Intel Core i5, un Intel Core i7, 128 GB de almacenamiento, 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, bueno, pues aquí ya puedes elegir un montonazo de configuraciones. La versión más barata va desde 899 euros hasta los 2.999 euros de la versión más cara. La funda teclado, 149 euros la versión básica sin tejido alcántara y 179 euros la que tiene el tejido alcántara que es tan suave y tan bonito y tan guay. El Surface Pen, 109 euros. Te dejo todos los enlaces para que puedas echarle un vistazo en la descripción. Espero que te haya servido este vídeo, espero que te haya ayudado a elegir entre un modelo u otro, si un Surface Pro 7 o un Surface Pro X, y yo solamente espero que me dejes en los comentarios cuál de los dos te ha gustado más o por lo menos cuál de los dos te vas a comprar si llegase el momento. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!